los temas deportivos, pero lo que no es un deporte es la basura en nuestra ciudad. La cantidad de basura que vemos acumuladas en distintas arterias, no solo en Surco, este es un tema que podemos apreciarlo en distintas jurisdicciones. A esta hora nos acompaña Alicia Abanto, ella es adjunta medioambiental de la Defensoría del Pueblo. Alicia, bienvenida. Buenos días, María de Jesús. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Queríamos incluso ir recreando, me acompañas, Alicia. Vamos a ver estas imágenes, ¿qué le parece a usted? Bueno, esto es cartón y es parte de material reciclable, lo cual está muy bien en cualquier distrito, ¿no es cierto? Pero ¿qué opina usted de la cantidad de basura que hemos podido captar con nuestro dron? Imágenes aéreas de estos montículos de basura con lo que convive la población. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo en tal sentido? Bueno, en primer lugar es necesario señalar que como Defensoría del Pueblo lamentamos que un parque ecológico haya sido convertido en un botadero temporal por parte de la Municipalidad de Surco. Creo que esto se debe a que la Municipalidad no ha tomado las medidas de debida diligencia cuando ha celebrado el contrato con Petramas y tampoco ha tomado las garantías, ¿no? Para poder realizar el nuevo contrato. De esta manera lo que vemos es que es lamentable y yo creo que es vergonzoso para el país de que un lugar donde se haya celebrado un evento internacional sobre el tema ambiental, ¿no? Un parque ecológico donde se celebró un encuentro internacional importante en materia ambiental, hoy en día sea materia la COP Pero aquí lo que yo quisiera llegar es al siguiente punto. El día de ayer nosotros en TV Perú Noticias hemos hablado con el alcalde. El día de ayer nuestro compañero Ronnie Mellán se da el nombre del alcalde Kevin. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo. Vamos con las declaraciones del alcalde de Surco. Ahorita tenemos un contrato rápido con la empresa que es parte del plan de contingencia. De inmediato, porque ya ha renunciado a Petramas, o sea, eso es un hecho, ya no podemos pelear más ni forzar este contrato. Lo que debemos hacer es declarar de desabastecimiento del servicio de recojo de basura y contratar de inmediato una empresa para que se haga cargo del servicio durante el tiempo que falta, que resta, para que la empresa que ganó la buena pro inicie con el servicio. O sea, vale decir, ahorita hacer la declaratoria de desabastecimiento y contratarlo de inmediato, ¿no? Ahora, ¿pero van a empezar a hacer recojo hoy o a partir de cuándo? El recojo ya se está dando desde la mañana. Ayer lo hemos recogido con nuestros medios, porque realmente era una emergencia. Nos vimos desabastecidos de un momento a otro y tuvimos que salir con todo lo que tenemos. Y ya la empresa ha reaccionado hoy día temprano. Tenemos 5 camiones compactadores y están viniendo 5 más al mediodía y vamos a tener 10 compactadoras en 4 turnos, 24 horas. Entonces hoy día debe estar prácticamente solucionado y mañana en la mañana o en el transcurso de la mañana ya no debe haber nada de basura en el distrito. Bien, estas eran las declaraciones ayer del alcalde, ¿no es cierto? Pierre Combi con nosotros, con TV Perú Noticias, con Ronnie Mellán, y dijo que ayer mismo se empezaba a solucionar el tema. La gran pregunta aquí a la Defensoría del Pueblo es ¿en qué se constituye esto? ¿En una falta, una infracción, un incumplimiento o un delito? La Defensoría del Pueblo va a convocar a la Municipalidad de Surco y también a la empresa Petramas y a las autoridades que tienen que investigar si ha habido incumplimiento funcional, incumplimiento de los funcionarios municipales, o si ha habido un incumplimiento contractual, por ejemplo, por la empresa Petramas. Ahora, él leyó el documento, ahí se lo mostró a nuestro reportero, y la fecha decía marzo, concretamente 7 de marzo era la fecha en la que se terminaba este contrato suscrito por ambas partes, la Municipalidad de Surco y la empresa Petramas. Sin embargo, la empresa Petramas señalaba que en realidad ya se había terminado el contrato en el mes de diciembre. Por eso le preguntaba, ¿hay un delito, una infracción que hay? Contradiciendo, por eso, en la investigación de la Fiscalía, también debe intervenir la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo va a convocar a las autoridades para que se esclarezca y haya una rendición de cuentas sobre lo que ha ocurrido, porque se tiene que determinar si el contrato era adecuado, si las cláusulas contractuales eran adecuadas para garantizar la continuidad del servicio, se tiene que verificar si las partes, la municipalidad y la empresa Petramas cumplieron esas cláusulas contractuales y tenemos que saber cuál de los dos actores es el responsable del
problema ambiental y sanitario que ahora está afectando en el supuesto a los de que esto sea de la zona. un delito que usted me dice que lo determinan, en realidad participa aquí la Contraloría también, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía Ambiental, ¿es correcto? La Defensoría del Pueblo va a convocar a todas las autoridades que tienen competencia. Para la parte de determinación de incumplimiento de funciones, vamos a convocar a la Contraloría General de la República. Para la parte ambiental vamos a convocar a OEFA. Correcto. ¿No? Y desde luego también vamos a convocar a la Municipalidad Provincial de Lima, porque al ser el ente que también tiene que supervisar el cumplimiento de las municipalidades distritales, también los vamos a convocar. Vamos a verificar si ha habido un incumplimiento de los funcionarios municipales o si ha habido un incumplimiento de contrato por alguna de las partes o por las dos partes. Correcto, y por lo tanto suponemos pues que eso implica una sanción, ¿no? ¿Qué determina, digamos, qué elementos se valoran para determinar que haya habido aquí un delito contra el medio ambiente? Bueno, la Fiscalía Ambiental es la que tiene la competencia de evaluar si se configura o no un delito. Y para eso la Defensoría del Pueblo va a hacer un seguimiento del cumplimiento de las funciones de la Fiscalía. Correcto, de ser un delito, ¿cuál es la sanción o la pena? Que hay dos para aspectos. Poder, por un lado, las conocer, sanciones administrativas que correspondan a los funcionarios si es que hubieran incumplido sus funciones. Y por otro lado, si es que hubiera responsabilidades penales, también la Fiscalía va a tener que rendir cuentas también, porque es una entidad del Estado, y poder explicar si es que ha habido delito, de qué manera se ha configurado. Claro. Ahora, ustedes han recibido y han aceptado, entiendo, esa denuncia por basura, por la cantidad de basura en el distrito de Surco. La pregunta es, la Defensoría del Pueblo tiene que esperar que pase esta situación para acoger una denuncia. Han recibido otras de pronto de otras jurisdicciones. ¿Cómo se actúa en el marco de la prevención? Y se lo pregunto porque convivir con la basura puede tener directamente consecuencias en la salud. Por supuesto. El año pasado, más o menos en septiembre, la Defensoría del Pueblo presentó un informe defensorial de una supervisión nacional que realizamos sobre la gestión de los residuos sólidos. Identificamos que la contaminación es un problema grave en nuestro país. Los basurales en zonas urbanas pululan a lo largo del año en los distritos y en las ciudades del país, y tenemos basurales en zonas rurales, a las afueras de las ciudades. Pero acá estamos en plena ciudad, en la parte urbana. Hemos visto, por ejemplo, fíjese usted, Alicia, en San Juan de Miraflores, en Villa María del Triunfo, en el distrito de Comas, donde toneladas de basura están al lado de los colegios, de los hospitales, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo actúa la Defensoría para anteponerse al problema? Claro, nosotros lo que le hemos planteado al gobierno nacional y a los gobiernos locales, en primer lugar, es trabajar en la disminución de la generación de residuos. Tenemos desde los hogares, desde las familias, tenemos que generar menos residuos. Reduciendo el uso, por ejemplo, de tecnopor, plásticos, y también reutilizando aquellos residuos que puedan ser reutilizables. Correcto. Por otro lado, también tenemos que pagar por los servicios, por los arbitrios. Justo en este mes llegan los talonarios donde nos hacen la cobranza para el servicio de limpieza pública. Hay que disminuir la morosidad y el incumplimiento de pago que existe en el Perú. Y por otro lado, se tiene que combatir la corrupción y la ineficiencia que hay en las municipalidades, porque a veces estos contratos que se celebran con empresas prestadoras de servicios de limpieza o de recojo, tienen contratos con irregularidades. O de pronto lo que usted decía, ¿no? Un incumplimiento por parte de funcionarios, todo eso investigan ustedes, ¿no? O de empresas. O de empresas. Porque se tiene que abordar de manera diferenciada cuáles son las responsabilidades de las empresas que brindan los servicios de limpieza pública o de recojo de residuos. Y hay otra problemática que no hay que dejar de ver, que fuera de las zonas urbanas como Surco, también hay una problemática al interior del país de falta de rellenos sanitarios. Pero ese tema lo denunció, o digamos, lo comentó también el alcalde de Surco el día de ayer con TV Perú Noticias, y señalaba la falta de rellenos sanitarios para poder trabajar con los residuos sólidos, ¿no es cierto? Claro, pero en el caso de Surco hay que tener en cuenta que Surco es un distrito con poca morosidad, es decir, generalmente los vecinos allí pagan, por tanto tienen el derecho a un servicio continuo a lo largo del año. ¿Y cuál sería el distrito con mayor morosidad? Mayor morosidad hay en los distritos periféricos de Lima, por ejemplo en Villa María del Triunfo, en San Juan de Miraflores, hay una mayor morosidad, pero también mayor cantidad de basurales urbanos. Y es una problemática que se mezcla con una serie de factores, por tanto no es tan, digamos, fácil identificar solo un responsable. Claro que sí. Ahora, ¿quiénes son las instancias que
que participan en estas deliberaciones, ¿no es cierto? Si es un delito, si es una falta, si hay una sanción pecuniaria frente a una situación como esta. La OEFA, los ministerios, la Fiscalía, cuéntenos. Bueno, si hay un incumplimiento de funciones, eso nos tiene que informar al respecto la Contraloría General de la República. Perfecto. Y también esa entidad puede hacer una revisión de los contratos y de las condiciones en las que estos contratos se cumplen o no. Por otro lado, la Fiscalía es la entidad que tiene que investigar si ha habido una situación que configure un delito y que por tanto amerite una intervención a nivel penal. Desde luego hay que tener en cuenta que la sanción penal es para aquellos casos más graves y para los otros aspectos que son de incumplimiento corresponde a una sanción administrativa y en eso hay que ver las... ¿Qué significaría una acción penal en el sentido estricto de lo que usted dice? Temas graves, ¿cuáles serían? Por ejemplo, que por falta de recojo de la basura se genera un problema sanitario que pudiera afectar la salud de los vecinos. Pronto. Claro, entonces se tiene que haber una intervención dependiendo de cada situación. En el caso de Surco, por ejemplo, hay un problema específico que requiere con suma urgencia, por ejemplo, que el alcalde cumpla con contratar a una empresa que recoja los residuos, que retire esos residuos del parque ecológico y que lo hagan con prontitud, porque si no se puede convertir en un problema grave sanitario. Mire usted, Alicia, otro de los aspectos que señaló ayer el alcalde, ¿no? y la información que ha vertido Surco, es que esta empresa fue designada por concurso público, como tiene que ser, porque estamos hablando de entidades del Estado, ¿no es cierto? Pero que además se comprometía a hacer un trabajo por un promedio de 1095 días. ¿Qué le pasa a la empresa? Aquí el mensaje para las empresas que logran contratar con el Estado. ¿Qué le pasa a la empresa si esto, lo que dice el alcalde, es verdaderamente así? Y ellos incumplieron. Lo que pasa es que precisamente por eso es que la Defensoría del Pueblo va a convocar a todas las autoridades involucradas, porque en este caso se tiene que verificar, no solamente quedarnos con las declaraciones, sino que se tiene que verificar con los documentos, ¿no? Y revisando las cláusulas contractuales y la información que provean ambos actores, municipalidad y empresa, para determinar si el contrato se ha cumplido o no. Y además ver si ese contrato estaba bien hecho o no, porque lo que afecta muchas veces a los vecinos es que los contratos están mal establecidos, mal diseñados, y por tanto la municipalidad no ha previsto en términos contractuales cómo evitar que haya un problema de falta de continuidad del servicio. Bueno, ahí habría en todo caso que evaluar ese documento, ya lo pidieron, suponemos, ustedes ya lo tienen, ¿cómo se procede en estos casos, ¿no? En este caso la Defensoría del Pueblo va a convocar a la municipalidad, a la empresa y a las otras entidades que he mencionado para que hagan una rendición de cuentas ante la Defensoría del Pueblo sobre lo que ha ocurrido, pero de manera documentada. Ahora, recordemos que la Defensoría del Pueblo, y eso hay que ser muy enfático, no sanciona. Es cierto, la Defensoría del Pueblo está precisamente establecida para defender los derechos o preservar que se cumplan los derechos del ciudadano, ¿es correcto? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la instancia que en este caso le correspondería poner la sanción o determinar? Claro, ¿Qué pasó? En este caso le corresponde determinar si ha habido incumplimiento de funciones o contractual a la Contraloría General de la República. Bueno, llamamos desde aquí al Contralor, pues, ¿no? Hacemos la llamada a la Contraloría. Que no solo pasa en Surco, repetimos. Por supuesto, es un problema de muchas municipalidades que no tienen, por ejemplo, una determinación real de los costos del servicio de limpieza pública o que no tienen las ordenanzas municipales para poder cautelar que el cobro tenga una base legal y por tanto hay unas irregularidades que hay que superar y hay que corregir y hay que fiscalizar en las municipalidades. Ahora, dentro de todo lo positivo, ¿no? Alicia Abanto, repetimos, ella es funcionaria de la Defensoría del Pueblo en lo que tiene que ver con el tema medioambiental. Hay municipalidades que alientan, por ejemplo, horarios, sanciones si no sacas tu basura a determinada hora, cuando pasa el camión recolector. ¿Cuál sería el mensaje desde ustedes, tanto a la ciudadanía, nuestro chip cultural en cuanto a la limpieza, a la basura, qué sé yo, y también a las municipalidades? Claro, hay que tener en cuenta que la Defensoría del Pueblo viene insistiendo, porque el año pasado hemos sacado también un informe nacional, venimos insistiendo para que haya una política pública orientada a disminuir la cantidad de residuos sólidos, aumentar la educación ambiental. Tenemos un Plan Nacional de Educación Ambiental que tiene que ser fortalecido y tiene que haber una rendición de cuentas sobre su cumplimiento. Perfecto. Por otro lado, tenemos que incrementar la inversión en la construcción de rellenos sanitarios. Tenemos que disminuir, ¿no? Claro, tenemos que disminuir la morosidad y el incumplimiento en el pago de los servicios de estos servicios públicos, como son los arbitrios de limpieza pública.
Y también se tiene que combatir la impunidad, porque precisamente en muchas ciudades, cuando han habido incumplimientos graves por parte de los alcaldes o de las municipalidades, no ha habido una sanción adecuada. Por tanto, esta impunidad genera, digamos que un círculo vicioso. Perfecto. Y finalmente yo creo que también habría que agregar ahí la cultura del reciclaje, ¿no? Desde luego, la disminución esta disminución en la generación de residuos sólidos implica incrementar el reciclaje, mejorar la cultura del reciclaje y aumentar la reutilización de los residuos que puedan ser. La triple R, ¿no? Claro, reducir, reutilizar. Así es, reducir, reutilizar, y se me olvida una, y reciclar, pues, naturalmente, la principal. Bien, doctora, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Nosotros vamos a continuar desde aquí, desde TV Perú Noticias. No se olvide usted, amigo televidente, envíenos vía WhatsApp las fotos. Si usted tiene gran cantidad de basura en su municipio, en su jurisdicción, al lado de los colegios, mándenos las fotos a nuestro WhatsApp. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Continuamos mañana con la información. Vamos a ir a Surco y a ver cómo está la situación de la cantidad de basura en esta jurisdicción y seguramente en otras también. Chao, chao, amigos. Hasta mañana.